Ah, ¿qué tal? Gracias. Siempre presente, sí. Así es, amigo, así es. En estos tiempos liminales, probablemente terminales para la condición humana. Tiempos en que el deber ser reemplaza, peor todavía, se impone sobre la esencia del ser mismo. Momentos en que el suprematismo moral trastoca incluso las fibras más íntimas de la conmoción que nos hace seres humanos, para convertirlo en dictados generalmente gobernados o tiranizados por la ideología. La ideología, como nos enseña un viejo filósofo alemán, Karl Marx, es falsa conciencia. Y sin embargo, es desde la conciencia de la falsedad de esa cuasi conciencia que hoy nos encontramos sumidos en el trastocamiento final del sentido y de los sentidos mismos. Frente a ese panorama devastador, frente a ese abismo de tinieblas al que tan alegre y responsablemente nos arrojamos, surge sin embargo un arte de resistencia, que no es aquel que enarbola lemas y emblemas, sino más bien el que se refugia en su propia identidad, que es la del signo, que es la del modo expresivo mismo. Y aquí voy a ensayar una frase célebre. Nunca en el arte lo que se dice puede ser más importante que la manera en que se dice. Esa distinción aparentemente tan fina es, sin embargo, la decisiva, la crucial, la incisiva, para reafirmarnos, para reafirmar y reafirmarnos nosotros mismos en un ethos originario de la condición artística. Para mí es un raro privilegio poder sustentar estas ideas ahora tan selenitas, tan desorbitadas, dentro del sentido común adoptado por los poderes y el poder. No olvidemos que la gran paradoja de nuestros tiempos es que hoy la subversión es hablada por el poder. Hoy la transgresión es el discurso tiránico del modo hegemónico de existencia que nos tiraniza. Entonces, buscando formas de ralentizar este proceso inexorable, donde la batalla está probablemente de antemano perdida, pero las únicas batallas que valen la pena ser luchadas son las que se pierden. Es desde esa pulsión, desde esa vocación que me sumergí gozoso en las tentaciones de autenticidad, de fibra auténtica en la expresión del arte ofrecidas por las obras de Maya García Miró, cuyo trabajo es el que aquí estamos contemplando, reflexionando, celebrando y también perturbando, porque
tanto o más importante que lo que Maya nos intenta manifestar a través de estas obras, es lo que ella nos revela sin darse cuenta. Y eso nos permite lanzarnos al cauce libidinal de la creación. Eso nos permite pugnar por evidenciar el inconsciente del arte, lo que el arte está diciendo más allá de lo que el artista sabe que está diciendo. Pero siempre con la atención puesta en la insondable profundidad de las superficies. No hay artífice más superficial, o hay pocos artífices tan artificiales en nuestro medio como Maya García Miró. Pero esto que podría parecer una frase despectiva incluso, es en realidad el principal elogio que se le puede ofrecer a una producción plástica que está comprometida con su propia materialidad. Para mí el trabajo de Maya es una de las trincheras más combativas de esta batalla decisiva para la salvación de nuestra alma inmortal, la personal y la colectiva, la humana y la artística, que es la lucha por la rematerialización del arte. Desde finales de los años 60, el estandarte de la revolución en el arte portaba con grandes letras áureas el lema de la pugna por la desmaterialización del arte. Pero todo eso, que en aquel momento efectivamente marcaba una disidencia profunda, un quiebre epistemológico, es decir, en la propia forma del ser y del conocer del arte, con los años, y lo acabo de señalar, ha sido absolutamente integrado aquello que pretendía denostar. Hoy, la subversión es la academia, y existen incluso manuales absolutamente rígidos sobre cómo ser el artífice perfectamente mal comportado. Y una de sus premisas fundamentales es justamente esta de el desprecio por la factura, por la presencia fáctica de aquello que le da cuerpo, que le da otra vez materia, materialidad, incluso materialismo al arte. Maya se ha mantenido muy al margen de estas discusiones y ha logrado sin proponérselo, y eso es tanto más importante. Vuelvo aquí a la importancia de aquello que surge de forma espontánea en el proceso creativo. Ella no está planteando un contraprograma a las programaciones subversivas que han devenido profundamente retrógradas y serviciales al poder hoy en día. Ella ha sido fiel sencillamente al suave flujo de sus propias necesidades, de sus propias, iba a decir capacidades, pero esa no es la palabra, de sus propias pulsiones expresivas. César Vallejo tiene un verso que seguramente muchos de ustedes conocen hasta el hartazgo. Él dice: quiero escribir pero me sale espuma. Hay 365 maneras de interpretar ese verso y probablemente todas ellas son en algún punto válidas. Lo que a mí me interesa de esa expresión es la manifestación de la escritura, es decir, del acto creativo, como casi una somatización del habla, entendida aquí en el sentido más amplio otra vez de la expresión, y por lo tanto trasladable además al elemento, a la comunicación visual. Maya, al igual que César Vallejo, no hace arte con la voluntad de decir algo.
Maya hace arte porque no puede no hacer arte. Es algo que se vuelve casi un movimiento peristáltico en su anatomía expresiva. Y lo hace eludiendo, pero no deliberadamente, y insisto en la importancia de eso, eludiendo los grandes temas ideológicos, los horizontes y mandatos del deber ser políticamente correcto, y más bien procura procesar a través de su diálogo con la materia, con la materialidad, procura procesar lo más personal, lo más íntimo, y de esa manera logra devolvernos a una sensación epifánica, es decir, a una emoción de revelación frente a lo que estamos viendo. Y lo que se nos revela no es la ingeniería social última o terminal que los delirantes y alucinados de ahora pergeñan buscando justificar tiranías nuevas. Ella simplemente nos está contando, más importante aún, se está contando a sí misma su vida más cotidiana y personal. Nos está hablando de sus devaneos conyugales, sus ambivalencias en las necesarias entregas a la paternidad o la maternidad responsable, sus autocontemplaciones ante las marcas ineludibles del tiempo sobre nuestras dolidas anatomías. Y sobre todo nos habla sobre el engaño de los sentidos. Por eso es que hemos escogido como una de las imágenes icónicas de esta exposición este típico espléndido en su sutileza, que simplemente infiltra en las conocidas cartillas utilizadas para determinar con científico rigor el deterioro inevitable de nuestras capacidades ópticas. Ella introduce dos frases que desestabilizan totalmente la grandilocuencia, la altisonancia que casi mandatoriamente el arte hegemónico hoy nos impone. Una de ellas en clave romántica y otra en una clave incluso onírica, pero que podemos considerar radicalmente poética. El texto que acompaña esta exposición, que es en realidad un ensayo largo que pueden encontrar en la web a través de los códigos QR, pero aparece parcialmente reproducido en la pared, empieza con la frase: el arte más genuinamente político es el poético. Y ese díptico podría resumirlo de la manera más intuitiva. Y sí, de la manera más intuitiva. No hay en él, otra vez, la vocación de formular un contraprograma a los programas tiránicos que hoy nos sojuzgan en el arte. Sin embargo, como en estas dos frases esos programas se corroen y se desploman en el propio proceso de intentar absorberlos retinianamente, porque lo más importante de esta obra no es lo que la frase dice, sino es la manera como ella se ingresa a nuestra conciencia desde la sensorialidad. Otra vez, en el arte nunca lo que se dice puede o debe ser más importante que la manera en que se dice. Entonces, mostrar la confusión de los sentidos visuales que implica la necesidad de ir a un oftalmólogo para medir nuestra vista, utilizando para ello las famosas cartillas que todos hemos sufrido,
con el pasar de los años, para hacer de esa experiencia ligeramente traumática la posibilidad de una visión distinta, es de por sí un gesto magistral en términos tanto políticos como poéticos. Una de las frases es: soñaba el ciego que veía y veía lo que quería. En realidad está citando un lema del antiguo refranero español, modificando apenas una palabra. El texto original reza: soñaba el ciego que veía y soñaba lo que quería. Al modificar ese solo vocablo y al incorporarlo a este formato tan particular, cuyas connotaciones ya expliqué, ella está planteando la más preciosa. Reivindico la palabra preciosa. Tenemos que volver al concepto de la belleza como una tarea artística esencial. Ella está incorporando de la manera más preciosa la posibilidad renovada de la desconstrucción de los poderes discursivos que se han apoderado precisamente, la redundancia es deliberada, se han apropiado del arte. Ese soñar desde la ignorancia y desde la oscuridad, algo que además es estrictamente volitivo e impositivo, es precisamente el fantasma tenebroso de la ideología. Todo lo que acabo de decir es apenas una de las muy matizadas interpretaciones que se le puede dar a este díptico y al trabajo en general de Maya. Porque precisamente, y con esto termino la introducción, vamos a trabajar más el formato de diálogo y triálogo, precisamente en el corazón de lo que estoy planteando está la idea esencial de que el arte no admite sentidos únicos. El arte es complejidad y contradicción, o no es arte. Soy Gustavo Buntings, chofer de Micromuseo, y como tal tengo el privilegio de acompañar a la magnífica artífice Maya García Miró en esta selección de obra que ella originalmente quiso intitular Antología Mínima. Yo agarré con fervor esa frase y la coloqué en la sutileza del subtítulo de la exposición, simplemente como un gesto pasional, como un acto de devoción amorosa hacia la inteligencia artística de Maya, que ya había introducido una frase incluso superior en la obra que acabamos de comentar, a partir del uso del refranero español. Y en esa alianza y lucha entre la creación del arte y el acompañamiento reflexivo de la curaduría, surgió lo que ahora están ustedes viendo, tensionando las relaciones para lograr una síntesis. Estoy terriblemente dialéctico hoy, ¿no? Una síntesis, alguien va a decir que soy marxista, para lograr una síntesis donde tanto ella como yo hemos terminado profundamente sorprendidos con las revelaciones distintas que el arte iba generando en nosotros en el proceso mismo de procesarlo, museográfica y curatorialmente. Estamos iniciando así este recorrido, esta visita guiada, y como Micromuseo siempre procura hacer, hemos pedido la participación no solo del curador y del artífice, obviamente, sino además de una persona externa que se mantuvo ajena al proceso mismo del proyecto de la muestra, pero que tiene un registro sensible, acorde a las incitaciones de lo que estamos aquí presenciando. Esa persona es Susana Torres, conocida artífice, directora de arte en innumerables
películas peruanas como las de Claudia Llosa y además amiga personal de la artífice. Transparencia, con Susana Torres mantengo vínculos no solo conyugales, sino además amorosos. Entonces vamos a empezar ahora con un intercambio informal y fluido, donde también obviamente están ustedes invitados a intervenir. Un pedido: procuren no acercarse a ese pedestal, porque es una pieza sumamente frágil, señorita, si puede, es una pieza sumamente frágil y es una revelación adicional. Es con esa ofrenda que Maya conquistó el corazón de su marido. Y no queremos provocar, ¿no?, un quiebre conyugal a partir de una fractura artística. Como parte de todo este planteamiento, hay que señalar que hemos contado a lo largo de todo el proceso la interlocución compleja, precisamente del amante marido de Maya, Juan Enrique Bedoya, reconocido artífice él mismo, y él ha aportado sutilezas decisivas, incisivas, momentos de puntum, diría yo, en la instalación, como la incorporación de esta cuchara de palo, debidamente asegurada por cadenas. Por favor, nadie tenga malas ideas. Que juega con la fotografía que también fue proporcionada por Juan Enrique. Ustedes saben que él es un maníaco obsesivo que colecciona las imágenes más excéntricas y problematizantes, donde se ve de un modo un poco extravagante el proceso de medir e imponer la regulación óptica necesaria sobre el paciente, que en este caso es una niña huérfana africana. Entonces, al finalizar la visita guiada, y todos los viernes a esta hora, Maya dará inicio a una performance en la que, por el simple costo de $1, les pedirá la lista a todos aquellos que estén dispuestos a asumir esos costos. ¿No? Corrección política, no, corrección poética. ¡Au! Eso dolió. Maya. Bueno, nada, gracias por venir todos. Bueno, esta muestra reúne mi trabajo desde el 97 hasta la fecha. Las primeras obras son las cajas. Yo comencé trabajando con cajas, o sea, en realidad estudié pintura, estuve trabajando varios años en pintura propiamente, y luego fui migrando a pintura, incorporándola a objetos tridimensionales, ¿no? Y comencé a construir con madera, comencé a construir cajas compartimentadas, un poco pensando en los retratos ayacuchanos, un poco por ahí va la cosa. Y luego me fui fuera a hacer una maestría y seguí trabajando en las cajas hacia Londres, y las cajas fueron evolucionando, ¿no? Y bueno, conocí el trabajo de otros artistas que utilicé para, como inspiración, para seguir trabajando en las cajas. Y las cajas, como digo, se transformaron en cajas ya propiamente dichas, sin compartimentos, donde empecé a trabajar la idea de interior-exterior, de contenido-contenedor, y estas dualidades que se ven en las cajas que he expuesto acá, ¿no? Bueno, y esa fue regresé a Lima, esa fue mi primera muestra con las cajas, y luego ya se fueron dando las demás piezas, ¿no? Viendo mi trabajo reunido acá, efectivamente todo mi trabajo gira en torno al espacio íntimo, personal, el espacio doméstico, las cosas como
se diría, simples de la vida, la casa, la familia, los hijos, las relaciones conyugales, el día a día trabajo con material, trato de trabajar con material que puedes encontrar en cualquier lado. En realidad son papeles, de repente son imperdibles, tachuelas, perdigones, botones, material, como digo, que puedes encontrar en cualquier casa, ¿no? Que es un poco la idea de trabajar nuevamente lo doméstico y las cosas del día a día, ¿no? Entonces mi trabajo un poco gira en torno a eso y a la idea, como comentaba Gustavo, de cómo se perciben las cosas, ¿no? Que tiene un poco que ver con la frase esta de soñaba el ciego que veía y veía lo que quería, ¿no? Un poco como la sutileza de lo real y lo que no es, ¿no? Esta línea delgada entre lo que es real y lo que queremos ver, ¿no? Y ese juego, ¿no? Entre la realidad y la fantasía, ¿no? El engaño de los sentidos, ¿no? Exacto. Observen, por ejemplo, ese políptico maravilloso a partir de los modelos de las fotografías carnet tomados a lo largo de nuestra burocracia, de su burocrática vida, ¿no? En fin, todos sabemos a qué me estoy refiriendo. Lo fascinante es que hay un impacto retiniano, otra vez lo sensorial, particularmente sugestivo, que hace pensar en cualidades pictóricas, en un registro probablemente pop, etc. Pero en realidad no hay un solo elemento de pintura, no hay un brochazo de pigmento en esas piezas. Son todos collages logrados mediante el preciosismo demencial de conseguir cartulinas sutilmente matizadas en sus gamas de colores para luego ir calándolas con cuchilla, atención a las connotaciones de suave violencia que eso implica, ¿no? Calándolas con cuchilla para ir rescatando la cromaticidad de las capas inferiores de papel. Un trabajo obsesivo, impresionante, que impresiona aún más por el trampantojo de técnicas así logrado. Y esta es una situación que me parece particularmente sugestiva, porque no es un mero ejercicio formal. No está aquí ella poniendo simplemente en evidencia su impresionante destreza técnica o fáctica. Ella está aquí en realidad diseccionando los procesos de la identidad personal. Son todos, otra vez, retratos en fotografía carnet de Maya García Miró. La misma técnica nos lleva ya a un paso más allá, con elucubraciones que podrían dar lugar a una mirada freudiana feroz que no voy a ensayar en este momento, donde ella otra vez reinterpreta mediante el procedimiento ya descrito, con toda esa tierna violencia, ¿no es cierto?, del calado a cuchilla. Ella reinterpreta su propio retrato como estudiante de natación en la famosa Academia Walter Leffler, que es toda una marca de época y de clase social en nuestro medio, ¿no es cierto? Es decir, uno puede casi respirar en la loma de Miraflores, siendo exhalado por esa fotografía. Y esa era la fotografía oficial, la pose convencionalmente establecida para los registros de esa academia.
La otra persona que aparece aquí retratada es su amante marido, Juan Enrique Bedoya, niño, que cursó los mismos estudios y asumió las poses mismas, pero en años distintos. Juan Enrique y Maya no llegaron a conocerse en esos trances acuosos, pero evidentemente lo pulsional de esos líquidos animó una fantasía que retroactivamente se despierta cuando el encuentro amoroso llega a efectivizarse. No sé qué nos querrán precisar ustedes qué noche, y muchos años después. Y entonces lo que tenemos aquí es el desplazamiento primoroso de un retrato de bodas, trasladado a la idealización de una experiencia, de una infancia no compartida. La idealización del haber compartido una infancia que los hechos no llevó a materializarse en esos términos comunes. Y acá hay un detalle que para mí es casi el punto de la composición entera. Son años distintos, evidentemente el fotógrafo cambió de idea respecto a cuál era la mejor forma de registrar la presencia de estos alumnos. En el caso de Maya, tenemos como fondo un mural infantil. En el caso de Juan Enrique, más bien hay una suerte de matorral, que acá, sin embargo, en esta obra, Maya generaliza para no uniformar, sino coaligar, para articular la fantasía del encuentro preamoroso infantil. Para mí es casi como si estuviera retroactivamente anunciando el bosque de la pubertad. Yo creo que esta es una de las obras decisivas del arte personal e íntimo que marca hoy verdaderas fronteras de subversión y radicalidad en nuestros tiránicos tiempos. Maya, no sé si quieres decir algo. No me dejes solo, Susana. Parece un orate aquí. Contrólenme. ¿Qué más puedo añadir? No sé, lo que ella dice es interesante porque en algún momento yo siempre hablo del arte atenuado de Maya, contra todo lo que el deber ser artístico exige hoy en día. Maya practica la autoborradura de la escena, de la presencia pública, y también una timidez sistemática en su proyecto de carrera, hasta el punto de que podemos casi decir que no hay un horizonte de carrera artística en el trabajo artístico de Maya. Y buena parte de la pugna de la alianza y lucha artístico-curatorial en esta exposición fue lograr que ella admitiera la posibilidad de mostrar otras cosas, piezas adicionales, revelar más, abandonar el pudor. Y en este caso, bueno, yo tengo el privilegio además de tener una amistad sincera tanto con Maya como con Enrique, entonces eso me dio acceso a ciertos rincones escondidos de la casa. Yo siempre digo, un buen curador nunca para hasta llegar al cajón de la ropa interior de Berlín. Y en ese caso llegué también a la cocina, a la antecámara, al lecho nupcial, y encontré que estas piezas estaban colgadas con estas dos fotos, que en el planteamiento original no eran parte de la obra.
Pero en el diálogo surgido por la confusión que ya se había dado en el entorno doméstico, y aquí debo agradecer el apoyo de Juan Enrique para convencer a Maya de abrir sus sábanas, ¿no es cierto? Decidimos que ese entorno doméstico tenía que estar precisamente trasladado al espacio de exhibición. Porque en el fondo, en la superficie también, esta muestra lo que intenta es plantear como resistencia entre la ideologización pueril, banal y totalitaria que hoy nos asola, plantear que el arte puede ser también un espacio de resistencia sutil, un refugio de lo personal, donde la condición humana logre manifestarse, aunque sea de manera póstuma, porque como dije antes, esa batalla ya está de antemano perdida. Y por eso la estamos librando, justamente. Juan Enrique, ¿no quieres decir tú algo? Es tu retrato, por amor de Dios. Dino, ¿tú crees que el fotógrafo te hizo justicia? Susana, por favor, ven. No, acá estoy bien. Ya, Bueno, fuerte. hola, soy Susana Torres. Me enteré hoy que era parte de la muestra. Yo pensaba que como ustedes iba a venir a observar por primera vez todo. Pero me di con la sorpresa que el 90% de las piezas ya las había visto, entonces fue recordarlas. He visto algunas piezas en Forum, me parece, otras incluso en este mismo espacio. Entonces es una obra que de alguna manera ya iba conociendo y siempre de alguna manera me enganchó. Yo creo que tú estabas hablando de Maya como que se borraba. Yo creo que más bien es una artista modesta, ¿no? Normalmente en esta época, o sea, ser artista es muy difícil porque se nos enseña que parte de ser artista es como que tenemos que ser muy visibles, ¿no? Y de alguna manera tenemos que hacer una carrera de esto. Entonces, y carrera, claro, viene de correr, ¿no? O sea, se vincula con correr. Entonces llega un momento que, claro, tenemos que producir, tenemos que correr. Tanto es así que yo un momento ya no quise correr y me pasé al cine, que me daba muchas satisfacciones porque, como tú dices, se borra. Entonces yo también sentí que necesitaba borrarme un poco, ¿no? Y trabajar en un proyecto con un equipo de personas y tú eras uno más, ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta de Maya. No me parece malo lo que dices que se borre, porque finalmente creo que de alguna manera rescata esta esencia, ¿no? Que perdemos a veces, esta pulsión, y se me hace difícil de hablar porque ya se ha hablado en realidad estoy parafraseando un poco de todo lo que se ha dicho, ¿no? Esta pulsión y necesidad primera que uno tiene, que es una necesidad de comunicar algo. Y eso a veces lo perdemos porque nos gana la vida, ¿no? Y de repente tenemos que, aparte de ser artista, también es como nosotros mismos, somos como lo que exhibimos, ¿no? Entonces, de pronto nos gana esta cosa de ser correcto, decir lo adecuado, ¿no? Entonces, perdemos esta cosa primera, ¿no? Algo que me gusta mucho de la obra de Maya, que efectivamente es un arte de su vida. Yo veo toda la muestra y es como si fuera un poco su biografía. Si uno comienza como a mirar cada cosa, los vestidos no son vestidos de gala, son vestidos de niña, etcétera, ¿no? Todos son como si uno comienza a hurgar un poco en su vida, nos está contando su vida, es su biografía totalmente, ¿no? Y todo desde el hogar, definitivamente, ¿no? Por ejemplo, acá la clave, cuando empezaban hablando, por ejemplo, de esta obra, claro, se supone que estamos en un lugar donde hay un experto que nos mide la vista, pero no hay un aparato experto para medirnos la vista, está el cucharón, ¿no? Que uno comienza a medir así, ¿no? O sea, todo es desde la sencillez del hogar, ¿no? Es como cuando tú no sé, te haces una herida y de pronto tu mamá con la saliva te cura la yaya, o con un abrazo, ¿no? Todo es un poco así. No todo tiene como una apariencia muy sencilla y pueril, pero al mismo tiempo es muy sofisticada y ella, podríamos decir, o sea, se borra, no se borra, pero de alguna manera nos engaña una vez más, ¿no? Porque, por ejemplo, hay unas piedras, no son unas piedras, son volúmenes en los cuales ha pintado con una gran destreza piedras
y nos engaña que son piedras, ¿no? Entonces hay, como decía, todo un juego, pero yo veo eso, también hay toda una cosa del hogar, como que ha sublimado su vida, ¿no? Y ha rescatado cosas no solo de madre, sino también de niña, ¿no? Hay bastantes cosas, estas maderas que encima están pintadas como madera, ¿no? Hay muchos trampantojos. A mí, yo veo esto y me hace acordar mucho la infancia también. ¿Tú trabajas con niños, creo? Sí, claro, yo he sido profesora de niños durante muchos años. Pues. Claro, entonces... Casi 20. Entonces yo sí siento que me he nutrido de todas esas experiencias y contactos con los niños. Sí, hay como este juego, ¿no? Del niño que se pone detrás de la cortina para esconderse y la cortina es transparente y ves al niño que está quieto, pero al mismo tiempo es fantástico lo que está haciendo, ¿no? Entonces hay una serie como de sutilezas y de engaños, de cosas que parecen simples pero son muy complejas, ¿no? ¿Qué más? ¿No? Bueno, hay algo que a mí me gusta trabajar de vez en cuando puedo volver a ser artista, que es el heroísmo y la vida cotidiana, ¿no? Y acá hay un poco eso, ¿no? Que habla mucho de eso, del hogar, de su vida, vuelvo a repetir, ¿no? Pero eso también es muy fuerte, es político, no solamente es ir a una marcha, algo que es totalmente válido y bueno también si uno cree en esas cosas, sino también formar a los hijos en el hogar, etcétera, ¿no? Y eso, ¿no? Que hablaban que está hecho con cosas que cualquiera podría tener en el hogar, pero también hay como un doble juego ahí también, porque son cosas como muy delicadas, pero también pequeñamente peligrosas. Todos tienen como la cuchilla, los perdigones, los chinches, ¿no? Todas las cosas que sus hijos también se pueden tragar, pero que al mismo tiempo yo me lo imagino trabajando con ellos cerca, en la casa, ¿no? Entonces, esta cosa del ama de casa haciendo malabares, que es totalmente heroico, ¿no? Y trabajar no en un espacio apartado, sino mientras los niños ven tele, ¿no? O sea, como es un arte que en realidad casi no existe porque es difícil trabajar dentro de la casa, pero que algunos artistas todavía tienen, que pueden mezclar su vida cotidiana con su quehacer artístico y ellas mismas, ¿no? Como fusionarse como artista y persona y no como separarlo, ¿no? Entonces vuelvo a hablar de esta idea que yo tengo del heroísmo y la vida cotidiana, que también puedes verse en estas pequeñas cositas, ¿no? Y también es un arte, a veces me parece un poco Asperger, cuando juega con las literalidades, ¿no? Cuando a mí de niña me decían tienes que cuidar de tu cuerpo como un templo, yo me imaginaba a mí como unas torres, ¿no? Y yo cuando veo esto, yo miraba y me maté de la risa porque me estoy recordando, ¿no? El retrato a lápiz, ¿no? O sea, me parece genial, ¿no? Que es un retrato a lápiz con lápices. Pero es un autorretrato además. Ah, es un autorretrato, pero hay como miles que acá no están todas las obras, pero hay muchas obras que juegan con eso, ¿no? Que totalmente literales, pero al mismo tiempo vuelvo a decir, ¿no? De lo aparentemente sencillo, en realidad como que hay un preciosismo y de factura, pero al mismo tiempo también conceptual, ¿no? Que de alguna manera se agazapa en esta cosa de lo cotidiano, pero que para mí no hace que de alguna manera se pierda, sino nos engaña, ¿no? Parece como algo más sencillo de lo que es, ¿no? Es un arte muy complejo, como ha dicho Gustavo, muy político, pero como digo, Maya es como esta niña que está como detrás de esta cortina jugando, ¿no? Y también es algo muy lúdico. Bueno, por ahora se me ocurre solo eso. Creo que yo bastante. Es político desde lo lírico. Bueno, es político y es épico, pero desde lo lírico, desde lo doméstico. Tú has propuesto varios términos que me parecen claves para la comprensión de esta muestra. Utilizaste, por ejemplo, la palabra hogar. Y aquí tenemos, ¿no? Una imagen espléndida de la configuración transfigurada, voy a ensayar un juego de palabras, de lo que la visión idealizada del hogar puede llegar a ser en nuestros tiempos de tan ardua criticidad volcada sobre los modelos tradicionales de familia. Es una casa preciosa,
hecha precisamente de vajilla, con todas las connotaciones, ¿no es cierto?, de lo doméstico, de lo familiar que eso implica, pero son todas piezas rotas. Y inevitablemente surgen preguntas como: ¿quién paga los platos rotos? ¿No es cierto? O la canción de Shakira. ¿Perdón? La canción de Shakira. Claro. Pero además, esto no está ilustrando una idea. Esto le está dando forma para lograr que la idea surja de la propia presencia fáctica. Yo hablaba de la profundidad de las superficies en el trabajo de Maya. Y esa es una profundidad con frecuencia de gran violencia, pero no por ello menos sutil. Es decir, solo parcialmente en broma yo le decía a Maya: antes que la muestra termine, tú tienes que arrastrar tus manos sobre esta superficie, sobre estas losas fracturadas, sobre los imperdibles, sobre los perdigones ásperos, sobre las tachuelas, y dejarnos un rastro de piel o de sangre. Observen, por ejemplo, siguiendo con el tema del hogar y la sublimación de las problemáticas que ello implica. Acabamos de comentar cómo tu identidad laboral durante 2 décadas fue precisamente la de maestra de escuela primaria. Y acá hay un juego de piezas que en el proceso de realizar la muestra descubrimos era en realidad un díptico, ¿no? Aunque antes se exhibían separadas, sí, que son hechas en diferentes etapas, ¿no? Hechas en diferentes etapas, exacto. Pero por un lado, este cofre de los tesoros, lo que contiene es 1,5 centenario de lápices. Es lo que pareciera ser una manía conceptual que sin embargo se vuelve absolutamente retiniana. Hay un goce sensorial que para la vista, cuando uno se acerca a esta superficie protegida por el vidrio, yo podría desarrollar acá toda una teoría semiótica sobre el sentido del vidrio en estos cofres, pero no los voy a fatigar ahora con eso. Pero el modo como se configuran las franjas de color y de brillo y de opacidad, ¿no?, a través de las partes punteadas, los troncos pintados de los lápices, los elementos de metal que sostienen otra materialidad, los borradores rosáceos, y todo eso además circundado no por un simple collage, sino por la reproducción pictórica enternecedoramente pueril, si quieren, de las hojas de supuesto papel que en teoría serían utilizadas para llenar las planas, ¿no es cierto? Y hablando de hojas de papel y de planas, aquí tenemos 2 páginas de cuaderno escolar que son en realidad esculturas hechas con yeso, sí, pintadas, cemento blanco pintado, con una prolijidad que genera un determinado momento de confusión de los sentidos, pero al mismo tiempo con la suficiente desprolijidad como para despertar una ternura casi infantil al contemplarlo. Y claro, uno lo ve junto con esto y piensa: hay aquí un discurso sobre la escolaridad, sobre el trabajo pedagógico del artífice, etc. Pero atención al puntum de la pieza, que son los números, el 5 y el 6. La paginación de estas hojas corresponde a las fechas de nacimiento de sus propios hijos. El tema profesional laboral de la pedagogía, que incluso alguien podría convertir en un altisonante discurso ideológico sobre la reproducción cultural del
el sistema a través del sistema, la estructura misma de la educación pública del Perú, bla, 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 bla. Todo eso se derrite ante la personalización radical de la propuesta, incorporando esos lacónicos, esos números tan sutiles, pero tan poderosamente subversivos. Acabo de utilizar la palabra radical. La radicalidad de esta pieza está precisamente en la personalización extrema de lo que podría superficialmente verse como un comentario a los sistemas de la educación en el Perú. Y esto además tiene otras connotaciones, como son las freudianas, pero no en el solo sentido evidente al que ya hemos aludido, sino también en otro más sutil y complejo. Esta pieza enigmática es en realidad un muy sofisticado retruécano visivo y conceptual, porque es la reinterpretación que Maya hace de un cuadro del pintor Lucian Freud, nieto de Sigmund Freud, el creador, fundador del psicoanálisis, y reconocido como una figura clave en determinadas revoluciones del lenguaje pictórico, en el alto modernismo internacional, Inglaterra, etc. Pero además con una libido particularmente retorcida y compleja. Lucian Freud hizo este retrato tomando como modelo a su vecino y a la hija de su vecino. Sin embargo, hay una asociación clara, esto lo argumentamos en el ensayo, con el retrato que Balthus, nada menos, hizo de Joan Miró con su hija. Hay semejanzas en las poses, etc., pero también en la sexualidad perturbada, que se atisba en esas composiciones originales, como se atisba aquí también en el modo como la figura del padre emerge ominosa de entre los flecos de una cortina que se abre, como podría abrirse un velo o un ropaje. Y esa sensación de suspenso intimidante se ve acentuada de manera paradójica por la ternura infinita con que el cuerpo de la niña está configurado mediante las pegatinas, ojo que no dije sticker, las pegatinas de motivos infantiles como Minnie Mouse, qué sé yo, Hello Kitty, etc. Y como sucede, miren ustedes, Maya está aquí hablando de la infancia de sus hijos, hasta el punto de que esos 3 preciosos retratos de peluches, hechos con la acumulación otra vez obsesiva de botones, esos son los muñecos favoritos de tu hija, cuando tenía 4 o 5 años de edad. Yo quisiera proponer que al procesar los afectos y la formación psíquica temprana de sus hijos, Maya está en realidad además procesando los elementos a la deriva en su propia memoria psíquica. Es decir, es la infancia personal del artífice la que se despliega en el gesto amoroso hacia la infancia de sus hijos. Sigamos con Freud, pero ya no Lucian, sino Sigmund. Estos jóvenes, ¿no? Los cuales aquí tenemos
básicamente dos, ¿no? Si no contamos aquel. No, sí, con tapas. Sí. Yo creo que podría sostener, pero no sé si voy a atrever a hacerlo, que algo decisivo se quiebra en la vida de Maya en esa travesía a ultramar que fue el viaje de estudios superiores, hacer una maestría de arte en Londres. Bueno, esto es evidente de manera elemental incluso en la súbita maduración de los lenguajes plásticos hasta entonces ensayados. Es allí que ella confronta, por ejemplo, la obra de Joseph Cornell, o de Man Ray, o incluso de Duchamp, que se ve metabolizada, convertida en energía propia, ella llama cajas, a veces yo prefiero llamarlos cofres, ¿no? Como los que estamos viendo. Cofres, o arcas, o barcas. Esta pieza es en realidad el cofre de los tesoros de la nostalgia. En inglés hay una palabra maravillosa, intraducible al castellano, que es the longing, ¿no? Long es largo, pero the longing es como ese extrañar con melancolía aquello que nos fue tan cercano e íntimo y satisfactorio y ahora se ha vuelto una memoria adelgazada por la distancia, ¿no? ¿Cómo es eso? Una memoria adelgazada por la distancia. Y eso es exactamente lo que sucede en este cofre, porque lo que ella ha hecho es amorosamente asimilar las cartas de sus parientes y de sus amigos, que en esa época predigital eran el medio privilegiado de transferir pensamientos y sentimientos a través de los océanos como el que estamos aquí viendo. Pero por favor, atención otra vez a la maravilla plástica de la obra. Nada de lo que estoy diciendo tendría interés o importancia alguna, por más cierto que pueda ser, si no estuviera acompañado por una maestría y una sensibilidad impresionantes en el manejo mismo de los materiales. Este océano, aquí tan delicadamente pintado, por un lado es un guiño conceptual, está basado como modelo no en una experiencia frente al mar o en una foto del mar, sino en el dibujo de una foto del mar hecho por una notable artífice hiperrealista. Exacto. Entonces, hay aquí como que es un acto de frialdad absoluta ante el referente acoso, el de la artífice hiperrealista, y ella como que vuelve a diluir esa frialdad y la sumerge en la ternura de este viaje que para cualquier peruano inevitablemente se asocia también a una cordillera, ¿no es cierto? Y lo hace de manera luminosa, incluso literalmente, porque ella lo pintó sobre un vidrio. Y entonces, este es un orgullo curatorial, ¿no? En Alianza y Lucha hemos logrado que por primera vez, corrígeme si me equivoco, por primera vez la pieza se exhibe en su plenitud, con las aperturas necesarias para que el logro inmarcesible de su realización pictórica sea plenamente lucido, incluso en el sentido etimológico de la palabra lucido. Se ve a trasluz, con efectos peculiarmente distintos. Yo insisto, Maya, deberías considerar la posibilidad de divorciarte de Juan Enrique para que en su despecho él done esta joya del arte contemporáneo mundial a la colección de Micromuseo, que es evidentemente su único destino imaginable. Pero observen que esas cartas están abrazadas, esa es la palabra, mediante un cordón, una liga, a la foto de un marido. El padre de Maya, García Miró, tuvo varias identidades, como todas las tenemos. Una de ellas fue el
precisamente el empresario de una agencia de aduanas marítimas italiana. Esto es una prepotencia curatorial. Ninguno de ustedes puede tocar las piezas. Ya. Pero esta preciosa presencia formal en el exterior del cofre es en realidad la secuela de sucesivos centenares de disparos con perdigones hechos sobre las tablas. Esos perdigones aluden a la experiencia infantil de la cacería, y de hecho aquí pueden ustedes ver la cosecha de ese aprendizaje de la violencia en la temprana edad, que son las plumas reales que configuran otro océano. En realidad es un piélago. Ahora que lo pienso, tenemos que referir todo lo ahora que lo pienso, el Maya en este cofre ha trasladado la marina pintada en aquel otro, materializándolo en las plumas arrancadas a las aves ferozmente avaleadas. Y el paisaje, pues es el primor dense ustedes cuenta todo el talento pictórico que requiere simular una, entre comillas, mala pintura, ¿no es cierto? La pintura del aficionado, ¿no? Que aquí se nos aprovecha precisamente las licencias poéticas de ese lenguaje para ofrecernos una visión vaporosa, lo vaporoso de una laguna, aquella donde normalmente, del tipo de aquellas que normalmente se frecuentan para cazar pacos, como los que también allí aparecen. Bueno, el padre de Maya decía, entre sus varias identidades era agente marino, pero además era cazador. Y por razones familiares, por entrelazamientos familiares, está vinculado a una larga genealogía de la alta cacería en el Perú. En estas piezas, evidentemente, Maya está procesando, está sublimando la relación de amor y odio en el que se forja el vínculo libidinal dentro del contexto de la familia. Son retratos del padre, yo iría más lejos aún, son magníficas materializaciones de lo que otro psicoanalista fundamental llamado Jacques Lacan llamó el nombre del padre, el falo ausente, el estatuto de la simbolización que en la economía libidinal de la familia se configura desde el vínculo con aquel que ejerce la función paterna. Ojo, muchas veces la función paterna es ejercida por la mujer. No es un tema de sencilla delimitación, y no estoy aquí pretendiendo reivindicar ninguna noción de eso que ahora llaman lo patriarcal. Quiero ir más hondo. Quiero pensar que la vocación artística de Maya está fuera de todo cuestionamiento, pero sobre ella y con una potencia infinitamente superior está la necesidad de una autorrevelación manifestada a través de las obras, aún a ignorancia de lo que ellas están poniendo en escena. Y ese poner en escena es lo decisivo. Terminaré con esta pieza, cuyo puntum esencial es el denominativo. El título es El cuarto del rescate. Un apelativo que para todo peruano de bien y también de mal
inevitablemente remite a la escena traumática, pero fundacional, de esa identidad irresuelta que configura nuestra peruanidad. El llamado Encuentro de Cajamarca, que estuvo marcado por la seducción y el engaño, ¿no es cierto? Por la promesa y la violencia. Atahualpa acude a la invitación que Pizarro le hace para un supuesto ágape, probablemente con sus propias intenciones maleras, pero él termina siendo el emboscado y después de algunos meses de cautiverio pretende lograr su liberación ofreciendo como rescate, en el cuarto del rescate, un volumen impresionante de metales preciosos definido por la altura de la señal que Atahualpa dejaba con su mano. 2 cuartos de plata y 1 de oro. Esta grave, trágica, épica de los sentidos más terribles de nuestra historia se convierte aquí, sin embargo, en una narrativa casi lúdica, sencilla, ínfimamente doméstica. Tenemos el lecho conyugal y 2 sillas que lo contemplan, pero totalmente recubiertos y redefinidos por los desechos de la vida cotidiana en el contexto familiar, particularmente aquello vinculado al acompañamiento afectuoso, celebratorio de la infancia de nuestros hijos. ¿No es cierto? Los envases descartables de McDonald's, polveras de fantasía, cubiertos de plástico, pero repintados, ¿no? Entonces, toda esta baratura exaltada baratamente también con sprays y con papel dorado y con bisutería deleznable, tensionado al mismo tiempo por la presencia inquietante de piezas de ferretería que vuelven a introducir de la manera más sutil una insinuación de violencia, ¿no? Los tornillos, las tuercas, ¿no? las cadenas del matrimonio, ¿no es cierto? El azar no existe. Maya, al momento de conceptuar la obra y realizarla, sintió la necesidad de materializar también numéricamente la famosa promesa del rescate en términos de 2 cuartos de plata y 1 de oro. Entonces, confrontó este hecho otra vez conyugal con 2 sillas. Pero son 2 además los hijos del matrimonio García Miró Bedoya. Permíteme que invierta el orden de los términos. Y para mí, lo que estamos aquí contemplando con estupefacción y pasmo y maravilla es una de las más logradas reinterpretaciones artísticas de un concepto fundacional del psicoanálisis, que es la escena primaria. Es un tema muy complejo, lo resumiría acá en 2 o 3 frases. Para Freud, la estructura misma de la libido de todo ser humano se formula desde la contemplación real o imaginaria, es decir, desde la experiencia fáctica o desde la fantasía,
que un niño o una niña en su temprana edad tiene del coito paterno, que es una imagen en la que además se entrecruza la intuición del amor con la impresión de la violencia. El infante de 1 o 2 años de edad o de 6 meses no puede comprender lo que esos escarceos y calistenias sobre el lecho realmente significan. Y lo procesa de maneras muy complejas, con resultados muy diversos. Vean ustedes el gran repertorio, ¿no es cierto?, de prácticas sexuales, de un modo que resulta definitorio para su identidad futura. Esta idea ha dado lugar a innumerables transliteraciones artísticas, es decir, propuestas que desde el arte se han planteado la necesidad de ilustrar el concepto y la teoría. Ninguna de ellas logra darle expresión real y profunda y compleja como la que ahora estamos viendo, precisamente porque Maya no tenía ningún concepto ni propósito de trabajar desde esas categorías. Y esto se adquiere una torsión adicional maravillosa al escoger el nombre de la obra. Y aquí, otra vez, perversamente, Juan Enrique introduce su aporte al proponer la presencia incorporada a la obra de una postal relativamente moderna, cerca 1950, 1955, donde se describe con la modestia de recursos de la época precisamente una recreación ordinaria de ese instante decisivo de nuestra historia, que fue el ofrecimiento de un rescate que fue aceptado, pero solo como ardid y como engaño. Ya otros han argumentado que Max Hernández, por ejemplo, el psicoanalista, el llamado encuentro de Cajamarca es, en términos freudianos incluso, la escena primaria de la identidad irresuelta de los peruvianos. El que Maya, primero, desde la opción por el título, asocie esta obra con esa circunstancia, me permite reafirmar esta lectura mía de los otros sentidos de su trabajo, es decir, los alusivos no solo a the remains of the day, ¿no?, los restos del día de la vida comunal, sino los restos de la libido fragmentada que quedan a la deriva precisamente de nuestro inconsciente mal reprimido. Entonces, esta potencia de articular lo más trágico en términos históricos con lo más íntimo en términos personales, desde una clave psicoanalítica profunda, que no importa que el artífice no haya conocido al momento de formular la obra, le convierte a la pieza precisamente lo que he estado argumentando. Este es el arte verdaderamente radical, este es el arte verdaderamente refundacional, aquel que responde no a los mandatos de la ideología, sino a las necesidades compulsivas de aquello que no puede dejar de ser expresado, porque nace casi de la anatomía misma de nuestros sentimientos. Y nada puede ser más político que eso, finalmente. Maya. Bueno, nada, sobre esta pieza en realidad yo agarré la frase literal de cuarto, de Rescate, y hice literalmente lo que para mí es un cuarto, ¿no?, que es lo esencial de un cuarto: una cama, un par de sillas, ¿no? 2 sillas, simulando, como ya ha comentado Gustavo, los
cuartos de plata y la cama cuarto de oro, ¿no? Y bueno, lo llené de baratijas en realidad, doradas y plateadas, para simular pues, los objetos de oro y plata, ¿no? Con los que había llenado el cuarto de rescate. Y en realidad para mí este cuarto de rescate es, o sea, el dormitorio, digamos, donde uno va y se rescata a sí mismo, ¿no? En un espacio íntimo luego del mismo, o sea, al término del mismo. O sea, uno regresa a su espacio más íntimo, ¿no? Que es el dormitorio, ¿no? Para rescatarse a sí mismo, ¿no? Entonces es un poco el cuarto de rescate que yo transpolo a una cosa personal y en ese sentido, como un refugio personal ante los embates de la historia. Pero atención, esas sillas están contemplando la dama. Esos niños están observando el coito en el que fueron concebidos. Es la escena primaria freudiana y, atención aún más intensa, al hecho de que entre las varias velas de cumpleaños que todos asociamos con la infancia, etc., se encuentra una de las famosas que prefieren mantener como enigma la edad cumplida, configurando más bien un signo de interrogación. La identidad irresuelta. Susana, ¿quieres decir algo? Ahí está, ven, ven. No, acá estoy bien. Bueno, lo que he visto que has hablado mucho y has repetido muchas palabras como el inconsciente, sublimar, que yo también hablé de sublimar, mucho hablar de lo primoroso, de lo amoroso, y yo creo que así como dije que era una biografía y habla mucho del hogar, de ella, habla mucho, mencionaste muchas veces primoroso también, ¿no? Habla mucho del amor. Y de alguna manera el derogar de su vida, vuelvo a repetirlo, ¿no? Pero no el amor que nos enseña, que es un poco vomitivo a veces, no es el San Valentín con los globos, el color de azúcar, las rosas, no, que a mí la verdad que yo creo que el amor que ella habla es un amor real, porque antes hablaba como del amor, pero también cómo progresaba como la contradicción. En realidad para mí no hay contradicción, porque el amor no es por, sino a pesar de. Claro, es muy fácil amar a una persona joven, bella, pues no sé, sin achaques, etcétera, ¿no? Muy inteligente. El verdadero amor es a pesar de, ¿no? Entonces, yo lo que estaba viendo mientras hablabas y cuando empezaste a hablar de que pases tu mano por acá y qué sé yo, que la mayoría de las obras, sí, que la mayoría de las obras pueden ser dolorosas al mismo tiempo, porque, por ejemplo, ahí hay una obra de un niño jugando con un soldadito de plomo con balines de plomo, que en realidad es súper fuerte, ¿no? Hay una cosa también de dolor, o los chinches. ¿Es su hijo? Sí. O las cosas hechas con vuelvo a repetir, con cosas importantes, y esta pieza me gusta bastante porque habla de este hogar roto, pero igual cohesionado dentro de estas cosas rotas, ¿no? Entonces habla también de eso, ¿no? Que el amor no es perfecto, ¿no? Y la vida es una obra muy amorosa, pero es un amor a pesar de que es para mí el verdadero amor, ¿no? Y eso está en todas las obras, ¿no? Que para mí eso es como muy fuerte, ¿no? A pesar, o sea, como el amor es un trabajo, no es algo fácil, ¿no? Y creo que eso se ve acá, ¿no? Son piezas muy primorosas, como dicen, ¿no? Están los peluches de la hija, etc. Está esta foto que efectivamente es como anuncia, es como una foto de bodas, efectivamente, pero los dos están como un salvavidas, ¿no? En lugar de la vida de bodas, cada uno tiene un salvavidas, ¿no? Entonces, eso es una muestra como muy amorosa en realidad, pero de una manera muy real, ¿no? No es una cosa lisa, no es una cosa suavecita. Es una muestra áspera, pero eso es, ¿no? Entonces, nada, sobre eso, ¿no? Que creo que es una muestra que habla de ella, pero desde un amor real. Es precioso lo que acabas de decir. El amor de quebrantos hechos. No, eso es lo que No, estoy condensando en una frase. Es decir,
La casa está hecha de losa rota, pero esa losa rota, aún rota, o mejor aún desde sus fracturas mismas, construye la casa. Y ese podría ser un buen punto para terminar conversando contigo, Maya, y también con Susana, y lo que ustedes quieran decir. Por momentos, en estas lecturas que yo a veces me permito, pareciera que estamos ante un arte somático, un arte que incorpora la enfermedad, si quieren la enfermedad de los tiempos, el trauma de la historia, etc. Pero en esencia, ese gesto de somatización apuntala exactamente lo contrario, la sublimación. Este es un arte, como muy bien acaba de decir Susana, que apuesta al eros contra el tánatos, que reivindica el amor y la libido, recupera la libido. Pero y no lo hace. no lo idealiza. No lo idealiza, claro, exacto. Desde los restos, ¿no? Y los despojos, de los desechos de nuestras conflictivas vidas. Y lo hace desde los poderes de la imaginación, del imaginario, de la fantasía. Y acá podemos terminar aludiendo a esa pieza preciosa. Ese es otro orgullo curatorial, ¿no? Esa pieza la arrancamos del cajón de la ropa interior prácticamente. Es decir, yo llegué a conocer esa pieza prácticamente cuando ya estábamos montando la muestra, porque en este acto de autoborradura del atenuado arte de Maya, ella esconde sus propios logros mayores. Y esta obra, que en el año 2009, esta obra, bueno, podría hablar horas sobre ella. En mi ensayo yo la asocio con una escena célebre de Hamlet, un diálogo célebre de Hamlet y Shakespeare. No voy a entrar ahora en eso. Pero esa obra nos habla del vuelo de la imaginación, configurando un avión que es una nube, ¿no? Estar en las nubes puede tener tantas connotaciones negativas, también puede hablar de una elevación de la mirada. Ahí está, este arte se atreve a recoger todos los restos de nuestras desgracias en el suelo y en el precipicio de nuestras vidas personales y colectivas, pero para con ellos lograr, para con ellos configurar una utopía nueva, pero siempre en términos domésticos, sentimentales. Deliberadamente no leí la frase de la segunda cartilla de ¿cómo es la descripción oficial de estas cartillas? Sí, pero son cartillas de calibración. No, para medir. Bueno, De medido. la primera infiltra el refrán modificado que ya hemos comentado: soñaba el ciego que veía y veía lo que quería. Casi hay una connotación de desencantada en esa expresión. Pero observen el segundo elemento que configura este tríptico maravilloso: quiero verte como la luna quiere ver al sol. Una cursilería absoluta que sin embargo expresa una vocación utópica radicalmente sublime. Como sublime es el privilegio de haber acompañado a Maya en esta experiencia. A ver, Maya, Susana, ¿alguno de ustedes quiere decir o comentar algo? A la salida hay un cuestionario que tienen que llenar respondiendo las preguntas, ¿no? Sobre la tensión entre Lucian Freud y su abuelo Sigmund Freud a través de la formalidad matérica de la obra de Maya y cosas por el estilo, ¿no? La entrega es obligatoria y tiene plazo hasta el día lunes. ¿Qué mejor dedicación darle a sus vidas durante el fin de semana, ¿no es cierto? ¿Qué quiere hacer esa pregunta? Por favor. ¿Por
qué continuamente dice artífice? Desde artífice. Sí, ese es un gesto Dice distinto. que es artífice la persona que hace las cosas, pero continuamente usted dice artífice, artífice, artífice. Sí. Desde artista. Sí, es cierto eso. Es un gesto distintivo de la práctica discursiva de micromuseo. Surgió, bueno, el micromuseo ya tiene más de 40 años de trayectoria, pero en determinado momento, hace unos 20 años más o menos, un poco menos, cobramos conciencia de la dificultad creciente de las palabras establecidas para nombrar la complejidad de las transformaciones que los procesos creativos iban teniendo en contextos modernos entre paréntesis, y sobre todo en sociedades cuasi periféricas como la nuestra. El Perú se ha agotado en sus discusiones políticas, poéticas, demasiadas veces intentando establecer o desestabilizar las jerarquías de la creación plástica o incluso literaria, etc. Por ejemplo, la famosa polémica de supuestos artistas versus aparentes artesanos, López Santay, etc. También hay otras discusiones quizás más sofisticadas respecto a los modos como se han integrado o no los nuevos lenguajes y técnicas, por ejemplo la fotografía, el video, al canon, ¿no?, de las artes. Y llegamos a la convicción de que esas discusiones son desgastantes y contraproducentes. Entonces decidimos cortar por lo sano y abandonar toda distinción odiosa y utilizar un solo término para calificar todos los procesos de creación, desde los aparentemente más refinados y académicos y complejos hasta los supuestamente más elementales y rudimentarios. Entonces, para nosotros, artífice es el pintor internacionalmente triunfante y reconocido por la institucionalidad establecida, pero también lo es el que sí, o el que vende cerámicos rústicos en lo que vulgarmente llaman un Indian market, ¿no? Es un gesto lingüístico de desjerarquización radical. No sé si hay otra inquietud. No, pero yo sí quiero decir algo. ¿Perdón? La muestra va hasta el 1 de octubre. Acá. Maya también está trabajando en un libro con un texto de Gustavo que se va a presentar todavía pronto. no sabemos pronto. La última semana de septiembre, probablemente. Sí. Pero sí, entonces estén atentas a la presentación del libro, porque va a tener no solamente estas obras, sino solamente va a estar. Si no, tiene algunas otras también. El libro va a ofrecer un panorama más completo de la producción de Maya. Correcto. Y un texto. Y el texto que es más largo. Más largo. Nada, bueno. Muchas gracias, Gustavo, Maya, Susana, creo que me acompaña. Susana, te están dando las gracias. Podéis iros en paz. Gracias, Dios, gracias.